Coloca bandeja de aluminio en tu televisor y mira todos los canales disponibles gratis. Para la realización de este proyecto vamos a utilizar una sección de nuestra bandeja de aluminio. Vamos a extraer esta parte acá que tenemos para guardar la otra sección de la bandeja. Utilizaré una cinta métrica y voy a medir desde toda la línea luego de haber sacado una sección de la bandeja de 7 centímetros de ancho. Entonces vamos a trazar una línea patrón. Utilizo una regla y voy a medir 7 centímetros. Y vuelvo y trazo otra línea. Acá lo tengo. Luego voy a medir una longitud de 26 centímetros. Aquí tengo mi 26 centímetros y voy a medir el pedazo que más me interese. Vuelvo y trazo. Ahora procedo a sacar ese rectángulo que tengo ahí. Cortamos la lámina. Debemos de buscar la mitad de nuestra lámina. Debemos de buscar un recorte del mismo material que utilizamos. Vamos a hacer un agujero y vamos a marcar la mitad de nuestra lámina. Mitad de 7 serían 3.5. Y ahí marcamos la mitad de nuestra lámina. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar el excedente que no será necesario. Y aquí, con ayuda de una tijera o cualquier elemento punzante, vamos a hacer otro agujero. Por este agujero vamos a cruzar la punta de un marcador. Y vamos a utilizar un elemento punzante para poder colocarlo aquí en el agujero que hicimos. Vamos a explicarte. Vamos a tomar y en la línea que hicimos vamos a marcar también la misma distancia, 3.5 centímetros. Mira, queda aquí. Lo marcamos del otro lado, 3.5 centímetros. Aquí está. Y entonces aquí vamos a colocar la punta y aquí vamos a tomar nuestro marcador y vamos a hacer esto. Mira, qué sencillo. Observa, eso que hicimos de ese lado, lo replicamos del otro lado. Bien, vamos en orden. Ahora vamos a tomar la tijera nuevamente. Vamos a buscar una tijera más grande. Y vamos a cortar acá.
Volvemos y cortamos el otro lado. Vamos en orden. Listo. Fíjate la figura que tenemos. Seguimos. Vamos a marcar ahora nuevamente otra línea que será de 25 milímetros. Y ahora, ¿qué hacemos? Tomamos la tijera nuevamente y vamos a hacer la marca para cruzar la punta por acá de nuestro marcador. Ahí la tengo. Tomo esta pieza, la coloco nuevamente y me coloco en el punto original. Y aquí simplemente debo de trazar así, formando medio círculo. ¿Observan? Ok, y aquí tenemos nuestro medio círculo formado. Ahora vamos a tomar la regla y vamos a interceptar ambos círculos. La coloca así y la coloca de esa forma, mira, y traza. Volteas y haz el mismo trazo. Y aquí está. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Vamos a tomar nuevamente nuestra tijera o un elemento cortante y vamos a sacar la línea interna. Me voy a ubicar en cualquier punto. Vamos a coger acá que tiene un agujero inicial y por aquí voy a comenzar a cortar. Con calma. Tómate tu tiempo, pero haz la cosa bien. Te vas a ir toda la línea realizando el corte. Y ahí lo tenemos. Retiramos y ahora enderezamos nuestra figura. Teniendo nuestro elemento realizado, vamos a buscar una base plástica y vamos a cortar la base con un ancho promedio de nuestro elemento. Recuerda que eran 7 centímetros, entonces vamos a hacerlo de 7 centímetros por 5 centímetros de ancho para que tenga buena bueno, vamos a hacerlo de 4 centímetros para que se vea mejor. Entonces lo voy a marcar y te muestro. Aquí en la parte interna he formado un rectángulo de 7 por 4 centímetros. Entonces la idea es utilizar la tijera para cortarlo en todo el contorno de la línea que habíamos hecho. Listo. Esta pieza plástica nos servirá para sujetar el elemento de esta forma y así mantener el elemento estable. Algunos materiales adicionales que voy a utilizar en este proyecto. Fíjate, la intención es ubicar esta antenita en el interior de la casa. Ojo, en el interior de la casa, debido a su fragilidad que tiene. Tú puedes ubicarla en una zona donde no tenga mucho viento, porque pueden surgir críticas en este video del material que utilicé. Si tú quieres montar esta antena fuera de la casa, te exhorto a que busque una lámina más gruesa, más rígida, para que tú la puedas colocar en la zona externa. Muy bien.
Dada esa explicación, entonces voy a utilizar estos materiales para poder hacer la instalación, si lo hace dentro de la casa o fuera de la casa. Primeramente, vamos nosotros a ubicar esta placa acá plástica, que será el separador y que le dará cierta rigidez a nuestro proyecto. Para ello simplemente la vamos a ubicar así. Debes de ubicar el centro, es muy importante. Entonces voy a buscar mi cinta y voy a medir que tiene 26 centímetros de largo, correcto. El centro de 26 centímetros ya sabes cuál es, 13 centímetros. Ok, ya tengo mi 13 centímetros donde debo de ubicar la base plástica. Observa, mira. Ahí tengo mi 13 centímetros y ahí debo de perforar para esto es para que quede lo más centrado posible. Tú lo marcas y lo centras. Entonces, ahí está en el centro y ahí debo de fijar. Para ello, tú lo puedes hacer por medio de tornillos. Yo voy a utilizar en este caso unos remaches pequeños que aún tengo disponibles. Por cierto, si no te has suscrito al canal JM Actualidades, puede hacerlo en este momento. Retiramos y voy a fijar directamente. Ok, perfecto. Ahí tenemos nuestra antena ya unida aquí a la base. Esto le va a dar cierta rigidez. ¿Observan? Bien, vamos a continuar. Nuestro segundo paso consiste en utilizar un tapón PVC de media pulgada que quiero colocar acá en la parte posterior para poder utilizar esta antena fuera de la casa. Entonces, para ello voy a fijar por medio de dos remaches este elemento. Lo voy a colocar así y voy a hacer unos trazos para que me identifique los puntos donde debo de colocar los remaches. Fíjate, ya voy a colocar un remache aquí y otro aquí. Sostengo la pieza y donde termina la línea, ahí dije que iba a colocar un remache. Ahí va uno y ahí quedaría el otro. Entonces, tomo el tapón PVC y lo coloco aquí. Aquí puedo utilizar el marcador para ver dónde van a quedar los agujeros. Ahí tengo uno. Lo voy a subir un poco. Entonces quedaría uno aquí y el otro como por acá. Voy a perforar uno primero. Y luego de haber perforado ese, voy a colocar un remache porque ese va a ser el guía. Observan. De esa forma ya me da donde queda el otro. Me ubico aquí, ahí. Y ahí voy a hacer la segunda perforación. Ahí estamos. Ahora es remachar. Y ahí voy a fijar Si aún no lo ha hecho, puedes suscribirte al canal JM Actualidades.
Si deseas ser parte de los miembros del canal, puedes hacerlo a través de la suscripción. Puedes hacerlo a través de la suscripción. De esa forma podrás descargar unas plantillas que estamos subiendo para los miembros del canal, dependiendo de la membresía que tú tengas. Habrán 5 plantillas fijas para que ustedes la pueden descargar y una plantilla adicional que estamos agregando de un nuevo diseño que será sustituida cada mes. De esta forma, las personas que mantienen la membresía por más tiempo, todos los meses pueden descargar un proyecto de antena nuevo con las instrucciones. Ok, fíjate ya cómo va quedando y cómo le vamos dando forma a nuestro proyecto. Vamos a hacer 2 agujeros, uno a cada lado. Aquí voy a apoyar la pieza y voy a hacer un agujero aquí y voy a hacer el otro acá. Y ahí tengo mis 2 agujeros. Con la misma barrena voy en el centro de los remaches en esta zona a realizar unos agujeros con la finalidad de cruzar la conexión que vamos a hacer en nuestros elementos. Ok, fíjate, hice una línea con la barrena. Limpiamos nuestro entorno de trabajo. Aquí está la línea. La idea es poder cruzar la conexión a través de la línea que tenemos ahí. Observa. Entonces, vamos a ir acoplando nuestro proyecto. Primeramente vamos a colocar un tapón PVC aquí en este punto. Por aquí me falta otro recorte de tubo PVC. Fíjate cómo va quedando. Y aquí en este punto vamos a colocar nuestro transformador de impedancia. Pero me falta otro recorte de tubo que sirve para sujetar en este punto el transformador. Voy a ver si lo encuentro. Ok, aquí está el segundo recorte. Ahí está. Ahora voy a introducir todo por acá. Ok, ahí está. Y voy, ahora es más fácil sacar la clavija por acá y colocar. Y ahí está ubicada la antena. ¿Qué vamos a hacer ahora? La clavija, ambas puntas, cada una la vamos a colocar aquí. Fíjate donde hicimos la marca. Aquí podemos cortar un poquito más aquí. No importa. Entonces vamos a tomar los remaches. Fíjate, no estoy haciendo corte para que ustedes vean cómo nosotros tenemos que hacer las cosas. Vamos a colocar el otro remache. Entonces, en cada cabeza, ya sea de un remache o de un tornillo, tú vas a colocar las puntas. Esa punta va aquí. Observa, mira cómo queda conectado. Vamos a colocar el otro. Mira cómo queda colocado. Te exhorto a que lo abra hacia afuera. Es decir, fíjate, de esa forma. Entonces ya puede sujetarlo con la remachadora. Ahí está el primero. Vamos con el segundo. Ok, perfecto. Ahí tenemos
nuestro elemento. Falta todavía un trabajo adicional. Ok, en dado caso de que la conexión quede hacia arriba, tú nada más debes de girar. Pero eso es opcional. Aquí no importa dónde quede la conexión. Entonces, ¿qué falta? Fíjate, aquí donde hicimos la unión, aquí debemos de cortar en dos secciones iguales. Ahí vamos a cortar nuestra lámina. Puedes hacerlo con el uso de una cuchilla. Puedes cortar la lámina de esa forma. Ok, y la idea es separar ambas láminas. Correcto, ¿ya entendieron? Tienen que separarlas porque si no la antena no le va a funcionar. Entonces la separan un poco, que no queden unidas. Bien, eso fue lo que yo hice aquí. Y ahí están separadas ambas. Fíjate, ya ahí he separado con una línea ambos elementos. Ok, muy bien. Nítido. Bien, y hemos llegado a la parte final de la construcción de nuestro proyecto. Como pueden ver, hemos reciclado un envase de lámina o bandeja de lámina para realizar este proyecto totalmente casero. Una antena gratis que puedes utilizar en el interior de tu hogar con las instrucciones que te hemos ofrecido aquí en tu canal JM Actualidades. Si te ha gustado este proyecto, puedes regalarnos un like. Si deseas hacer alguna donación al canal, puede hacerlo a través de la Supergracia. Si desea ser miembro de este canal, puede hacerlo a través de la membresía del canal, donde tenemos diseños de antena disponibles, actualizados para ustedes. Aquí tenemos nuestro proyecto que hemos realizado. Aquí tenemos los datos que ella misma me ofrece. La antena está trabajando a partir de los 470 MHz hasta los 654 MHz. Asimismo, esta antena posee un ROE VSWR de, fíjate acá, de 2. Es decir, está operando a partir de los 469 MHz hasta los 661 MHz. Es decir, esta antena no tiene pérdida. Y finalmente, este es el diagrama de cómo irradia la antena. Actualmente es una antenita bidireccional. Fíjate cómo está irradiando hacia acá y hacia atrás, con una ganancia estimada de 2.8 a 4 dBi. Este diseño lo estaré dejando a los miembros del canal para que puedan descargar las medidas junto con una plantilla adicional y las instrucciones con los demás elementos. Así que lo podrán buscar en el enlace de descarga de los nuevos proyectos que estamos subiendo para los miembros del canal. Vámonos con la prueba. Ok, realizaremos la prueba de nuestra antena. Hice la instalación, ubiqué la antena, ahí está todo. Fíjate la base que estoy utilizando. Espero que se observe, ahí está. Volvemos y subimos y ahí tenemos nuestra antena operando. Bien, vamos a encender. Control remoto, encendemos. Ok, y vamos a comenzar a cambiar de canales.
Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Fíjate, y yo simplemente voy a cambiar y al final desmontamos nuestra cámara con la que estamos grabando y vemos la conexión y realizamos la desconexión de la antenita que hemos hecho. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. ¿Qué te parece este proyecto que hemos realizado? Entonces, ahora vamos a ubicarnos aquí y vamos a hacer la desconexión de nuestra antena. Bueno, para eso vamos a desmontar nuestra cámara. Vamos a caminar. Aquí tenemos la base, que te la muestro. Ahí tenemos nuestra antena. Vamos a ver, sí. Ahí se aprecia nuestra antena. Fíjate la conexión del cable coaxial acá. Y ese cable coaxial lo instalamos en la parte de conexión aquí. Fíjate aquí donde está instalado. Fíjate cómo viene y fíjate aquí cómo está todo. Entonces, si queremos ver que era la antena que estaba funcionando, simplemente con mucho cuidado desmonto aquí. Ya viene por aquí, un poquito difícil de quitar. Déjeme cambiar de mano porque me cansé. Y ahí está desconectado el cable, entonces la señal tiene que caerse ahora. Y de esa forma, como puedes ver, hemos realizado nuestro proyecto. Si vuelvo y conecto el cable coaxial, debe de retornar la señal. Lo voy a poner provisional ahí. Observa, miren, ahí solamente está provisional conectado. Lo voy a desconectar y de esta forma hemos concluido nuestro proyecto. Si te ha gustado este contenido, regálame un like, puedes suscribirte y si deseas ser miembro del canal, puedes hacerlo a través de la membresía del canal. Nos vemos pronto. Gracias.